¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SDP Noticias. Esto es SDP Tarde. Mi nombre es Julián Mazoy y gracias por estar con nosotros. Si hay algo que nadie puede decir, bueno, nadie que todavía quiera sostener algún grado de congruencia o que no quiera caer en prácticas sofistas de defensa de lo indefendible, si hay una verdad que realmente está consensada dentro de la clase política mexicana, por lo menos la honesta, es que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum está funcionando. Nadie puede decir que la presidenta Sheinbaum no sabe lo que hace. Nadie puede decir que no se están dando números que son francamente espectaculares en materia de seguridad, que yo creo es el principal tema que la gente de este país ha pedido que se solucione durante años y años y años y sexenios y sexenios y sexenios. Y las cifras ahí están. No solamente la reducción de las mismas, sino además la velocidad con las que la ha logrado la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuánto llevamos del sexenio? ¿Qué será? ¿16 meses? En 16 meses, la presidenta ha reportado junto con su gabinete de seguridad la reducción del 40% de los homicidios dolosos en el sexenio. 40%. Es brutal. 40% de reducción habría sido lo esperado, en cantidades similares a eso, durante todo el sexenio. López Obrador no logró esto. Logró reducir en 17% la cantidad de homicidios dolosos cuando estaban en su punto máximo. La presidenta Sheinbaum no lo toma en su punto máximo y aún así, 40% de reducción. No en el sexenio, en los 14 o 15 meses que llevamos de administración. Lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Hay que recordar el tipo de país que era este país hace unos años. El tipo de país en donde yo crecí. Yo crecí en un México en donde yo y todas las personas de mi generación veíamos diariamente las portadas en los periódicos, colgados de puentes, masacres, aventados en las carreteras. Crecimos en un estado de terror. Crecimos en un país que no se puede olvidar. Crecimos en un país en donde no podíamos tener guardados a nuestros padres en nuestros teléfonos por su nombre. Un país en donde si uno tenía como contacto a mamá, eso implicaba un riesgo para la seguridad de toda la familia. Yo crecí en un país en donde la ciudad en donde vivía, ahí no se le podía sonar el claxon a una camioneta por miedo a que se bajaran y te asesinaran en caliente. Yo crecí en un país con entre 90 y 100 personas que todos los días perdían la vida a manos del crimen organizado, en donde todos los días también había el terror de que una de esas 90 a 100 personas podía ser mi mamá, podía ser mi papá, podían ser algunos de mis hermanos, podían ser cualquiera de las personas que más quiero, o en una de esas podía ser yo mismo. Este ya no es ese país en el que crecí. Este es un país que tiene claros, serios problemas de inseguridad, pero ciertamente estos problemas son mucho, pero muchísimo menores a los que había en el pasado. México ya no es un país en donde mueren 100 personas todos los días. Es un país en donde siguen muriendo muchas. Mueren de 52 a 54. Son muchísimos. Es una cantidad absurda. Son cantidades indimensionables. 50 mexicanos, hermanas y hermanos nuestras, son hijos, son padres, son hijas, son sobrinas. Son personas con vidas, con familias que mueren todos los días. Es un problema gigantesco, no hay duda de ello y no lo puedo negar. Pero el problema no es igual, es mucho menor. Pero como las cosas están mejorando en seguridad, ante la realidad de que hoy el derecho sí se garantiza, el derecho de todos los mexicanos, un derecho que yo no tuve de niño, a vivir en una patria en donde no se asesinen a 100 millones, a 100 personas todos los días, ante esa realidad, ante la consolidación de ese derecho, ahora están diciendo otro tipo de cosas, porque no van a soltar jamás el tema de inseguridad. Ahora, es obvio, lo que están diciendo es muy claro. Es parte del guión, el guión que les entregan de sus consultoras. No tengo que ni siquiera decir yo, pero están utilizando una de esas causas dolorosísimas para alimentar sus campañas de mentiras y campañas de desinformación.
están utilizando la crisis de los desaparecidos. Y aquí también tengo que detenerme para ser muy sensible, ser muy claro, porque este es un análisis serio. Así que primero, lo que hay que decir cuando cualquier persona habla del tema de los desaparecidos, toda mi solidaridad, todo mi apoyo, todo mi respeto, siempre, toda mi sensibilidad está con las madres que buscan a sus hijos en este país. Con las madres, los padres, hermanos, los propios hijos que buscan a sus padres. Son demasiados, es una cantidad obscena, la cantidad de familiares, de personas desaparecidas que buscan a demasiados desaparecidos que hay en México. Su dolor, lo hemos visto, ha estado en todos los espacios informativos, ha estado en videos, en redes sociales, en las marchas, en las calles. Es algo verdaderamente duro, algo durísimo. Y es una realidad que enfrentan todos los familiares de las personas desaparecidas. Una cosa que es fuerte y comparable con pocas otras. Primero hay que decir eso. Además de también decir que México sí tiene un problema de desaparecidos. Eso también es verdad. Y México tiene un grave problema de desaparecidos porque un solo desaparecido es un problema grave. Ahora, ya dicho eso, una cosa es que esto sea un problema grave y otra cosa es que esto sea un problema del tamaño que la derecha en los medios de comunicación, que el PRI, el PAN, Alito Moreno, Marco Cortés, Ricardo Anaya y todo este tipo de gente impresentable quieren hacernos creer que es. Porque ellos quieren hacernos creer que es un problema de un tamaño que puede derrocar gobiernos, que este es el gran problema que vive México, que el país está inundado por los desaparecidos. Y eso simplemente no es verdad. Es muy fácil, es lo más sencillo que hay, consumir propaganda. Es muy fácil comprar las mentiras, es muy fácil pensar que las respuestas a los problemas difíciles son fáciles. Pero la verdad es que la respuesta más difícil a los problemas más difíciles son también difíciles. Y hay que hacer ese análisis completo por más complicado que sea. Porque ahora la gran causa de la derecha son los desaparecidos. Y voy a ir punto por punto. Lo primero es saber que esto lo están hablando en todos lados. Que es el PRI, es el PAN, es Latinos, la radio, la televisión atípica, toda la comentocracia. Todos traen este tema. Esto lo tienen porque el problema ya no son los homicidios dolosos. Y ahora ellos dicen son los desaparecidos. Pero claro, no reconocen lo primero, que se está atendiendo muy bien el tema de los homicidios, que era el principal problema hace unos años. El PAN ha convertido esta causa de los desaparecidos en su gran plataforma electoral. Y aquí está la evidencia. En México hay más de 100,000 personas desaparecidas. Tan solo los gobiernos de Morena han sumado cerca de 70,000. Y detrás de cada persona desaparecida hay una madre o padre buscando a su hija o a su hijo. En el PAN no nos quedamos ni nos quedaremos de brazos cruzados. Nosotros exigimos, 1, la creación de un fondo y un programa de apoyo para las madres buscadoras. 2, dar mayor enfoque a la prevención de las desapariciones. 3, un parlamento abierto para escuchar a las víctimas y a sus familias. 4, seguimos insistiendo en la creación de una comisión internacional de expertos que investigue sobre lo que sucede en nuestro país en este tema tan doloroso. Además, proponemos penas ejemplares para funcionarios que participen en las desapariciones. Porque si el Estado no los busca, entonces es cómplice. México necesita justicia, no simulación. En el PAN nos duele ver lo que están haciendo al país. Y por eso luchamos por él y por las familias mexicanas. Porque cada desaparecido nos duele a todas y a todos. Cuentas con el PAN. Ahí está el presidente del PAN que se tiene que presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Pues nadie lo conoce, evidentemente, pero bueno, más allá de ese tecnicismo político, el presidente del PAN convocando a toda su militancia a atender este tema como su gran plataforma electoral, los desaparecidos. ¿Qué ha hecho el PAN al respecto? A ver, Calderón incrementó los desaparecidos y no fue poco, 2000%. Peña Nieto desapareció a los 43, además de otro incremento gigantesco. Se podría hacer una crítica válida. Se podría hablar del tema criticando al gobierno que quizás no ha hecho lo suficiente. Pero esta crítica jamás, nunca podrá venir del partido de Calderón ni del de Peña Nieto
ni del que gobierna el estado con más desaparecidos de México, de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Qué triste es la oposición mexicana, porque para asumir los temas, para dar las batallas morales, hay que tener calidad moral, algo que no tienen. Ahora, ¿qué tan grande es este problema? Porque parece que nadie se ha dado el tiempo de hacer un diagnóstico real. En México desaparecen muchísimas personas cada año, pero nadie se detiene a ver cómo están los otros países para tener la justa dimensión de cómo va el tema. Vamos a ser exactos con los números. En México desaparecen en promedio 7.500 personas al año, 7.500. A veces más, a veces menos. Ahora vamos a comparar ese número. Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuántas personas desaparecen en Estados Unidos? En Estados Unidos en 2023, 563.389 personas fueron reportadas como desaparecidas en el Centro Nacional de Información sobre Delitos. Más de 500.000 de personas. Y la situación empeora. De estos, 356.908 reportes fueron de niños desaparecidos, cualquier persona menor de 18 años. Esto significa que aproximadamente el 63.3% de los reportes de personas desaparecidas en 2023 involucraron a niños. Casi 2/3 partes. En México, 7.500 personas al año. En Estados Unidos, 563.000. Ahora vámonos con la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea en 2021 dijo que según los datos de 2019, porque van bastante retrasados con los datos, más de 300.000 personas desaparecen todos los años en la Unión Europea, de las cuales más de 100.000 son niños y adolescentes. Una tercera parte nuevamente. Veamos ahora a algún otro país de Latinoamérica, Brasil. En 2023, en Brasil se registraron más de 80.000 personas desaparecidas. 80.000 en Brasil. En México, 7.500. Otro ejemplo, Japón, 2023. Las autoridades de la isla recibieron reportes de 90.144 personas que estaban desaparecidas. Este número aumenta cada año. Vamos otra vez con este repaso, porque este análisis es el análisis complejo, el difícil que nadie quiere hacer. En México desaparecen 7.500 personas al año, más o menos. En Estados Unidos, 563.000. ¿Cuántas veces más en Estados Unidos? 75 veces más. Estados Unidos tiene aproximadamente 3 veces la población, pero desaparecen 75 veces más que en México. En la Unión Europea, 300.000. 40 veces más que en México. En Brasil, 80.000. 10 veces más que en México. Un poco más de 10. En Japón, 90.000. 12 veces más que en México. Así que voy a repetirlo. México tiene un grave problema de desaparecidos. Es grave. Genera muchísimo dolor. No se puede esconder. Sería un absurdo, una irresponsabilidad que me pusiera frente a esta cámara a decirle que no hay un problema de desaparecidos. Es un problema que se le debe de exigir a las autoridades en todos sus niveles una solución. Dicho eso, no es de ninguna forma la catástrofe, el terremoto político en el que lo han querido convertir. Es un problema como hay muchos otros. Un problema común en el mundo. Un problema sí que es importantísimo, es prioritario. Debe de estar hasta arriba en la lista de responsabilidades nacionales, en las exigencias que hay que hacer al gobierno, pero también es un arma política de la derecha conservadora que ha utilizado este problema para lucrar políticamente. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Ahora, vámonos con los específicos de los argumentos. Vámonos con las mentiras que se han construido alrededor de este tema. La gran línea que han intentado construir es que los homicidios están bajando porque los desaparecidos están subiendo. Que el gobierno está escondiendo los homicidios, están escondiendo los cuerpos y los están metiendo en la lista de desaparecidos. Que por eso están bajando los homicidios. O sea que en realidad no están bajando, sino que los están camuflajeando y por lo tanto habría que sumar
a las cifras de desaparecidos los homicidios, más bien, habría que sumar a las cifras de los homicidios a todas las cantidades de desaparecidos. Lo que dicen, en otras palabras, lo que dicen es que los desaparecidos están muertos y por lo tanto hay que sumar las dos bases de datos y que si uno hace eso, pues en realidad no hay un descenso en la cifra de homicidios. Espero que me haya yo explicado lo suficientemente bien. Pero si no, vamos a escuchar lo que dicen estos tipos directamente desde su voz para que quede claro. Y entonces ponen que hay menos homicidios. Pero es decir, en los últimos meses nos dicen que hay una reducción brutal de homicidios. Claro. Porque los subieron a desaparecidos. Porque están mandando a los desaparecidos, sí. ¿no? Sí. Bajan los homicidios y curiosamente nunca había sucedido hasta el 2019 que se empiezan a cruzar. Homicidios con desaparecidos. Sí. Un tema terrible que me parece, con dolo del gobierno, que es una manipulación de cifras. Es decir, usar la cifra de desaparecidos para una narrativa de disminución de homicidios. Así es. Y eso se enojan mucho cuando lo digo, pero es que no está documentado. Absolutamente. Es un tema público. Si tú agarras la cifra de homicidios y le sumas la cifra de desaparecidos en estos años, por mucho la tendencia es creciente. Pero la narrativa del gobierno es que ha disminuido los homicidios. Ya he dicho yo que eso lo nombra, que lo hacen con dos trampas. Una, comparan bases de datos distintas. En la presente usan datos del secretariado y en el pasado usan del INEGI, que el INEGI en su base trae feminicidios y trae otros homicidios. Entonces no son bases comparables, por eso hay una disminución. No es real. Cuando este año lo conviertas a la misma base de datos, no va a haber una disminución, ¿no? Y la segunda manera fue con el aumento de los desaparecidos. Y cuando ves la historia, es inexplicable, estadísticamente inexplicable. Eso es lo que están intentando decir, que los desaparecidos están muertos y por lo tanto los homicidios no han bajado. Si les decimos que los homicidios han bajado, responden con eso. Y los desaparecidos es la respuesta. Dicen que hay que sumar los dos números y eso es una gran mentira porque no hacen el mínimo esfuerzo intelectual en pensar sobre este tema. En este caso, yo sí creo que son estúpidos y no son cínicos. Le voy a dar un dato. Nadie habla de este dato. En México hay más de 72,000 cuerpos que no están identificados. Hay más de 72,000 cadáveres en morgues, en fosas, que ya han sido enterrados por las fiscalías en todo el país. Desde Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez. Y no sabemos quiénes son. No tienen identidad. Nadie los ha reclamado. 72,000 personas muertas sin identificación. Son muchísimos. Estos 72,000 cadáveres ya son parte de las estadísticas de defunción. A ver, si hay un cuerpo que nadie reclama, pero fue víctima de un homicidio, llega con balas en el cuerpo, pues su cuerpo ya está en las cifras oficiales de homicidios. Las que fueron víctimas de feminicidios, una mujer que encuentran con rasgos de violencia sexual en su propia casa, nadie reclama el cuerpo, pero es evidente que es un feminicidio, ya está en las cifras oficiales de feminicidios. No es tan complejo de comprender. Los que murieron por cuestiones naturales, un abuelito lo encuentran en su casa, nadie sabe quién es, ya también está en ese registro. En la abrumadora, la gigantesca mayoría de estos casos, de los 72,000 cadáveres, sabemos dónde murieron, sabemos cómo murieron. Lo que no sabemos es quiénes son. En otras palabras, hay 72,000 personas que están buscando a un familiar desaparecido. 72,000 personas que los familiares no saben en dónde están. Los están buscando desesperadamente, con muchísimo dolor, pero no están en una fosa común en la Sierra de Durango. No están en un rancho en Teuchitlán, Jalisco. No están incinerados. Tristemente, están en una morgue. Ya ha sido registrada su muerte. En las condiciones que haya sido, ya está. No han sido identificados. Y mientras tanto, los familiares continúan en una batalla desesperada por encontrarlos. Los siguen buscando. Voy a volver a ser más claro para hacerme comprender. Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024,
en México se acumulaban desde que se lleva registro, desde los 70 hasta mayo de 2024, un poco más de 114,000 personas desaparecidas. Pero de estas 114,000, sabemos, tenemos la tristísima certeza de que un poco más de 72,000 ya están muertas. Han sido procesadas, han sido registradas, tenemos los restos, están en las fiscalías locales. Pero hay un problema. El problema es que existen un montón de limitaciones, de limitantes para juntar los restos, los cuerpos, con sus familiares. De 72,000 de los 114,000 desaparecidos, más del 60% no los van a encontrar buscándolos por todo el país como nos han hecho creer. Van a ser encontrados cuando las autoridades federales, municipales y estatales logren generar la coordinación correcta para hacer los estudios de ADN, compartir entre fiscalías estatales, generar una base de datos para que los familiares por fin tengan paz y por fin logren identificar los cuerpos que en ocasiones tienen años, décadas bajo resguardo. Si juntáramos las cifras de los desaparecidos con las víctimas de homicidios, como mañosamente nos han planteado, lo acaban de escuchar ustedes, estaríamos sobrerepresentando, inflando la cantidad de homicidios en por lo menos 72,000. Estaríamos contando 2 veces por lo menos 72,000 homicidios, dobles. Esto es sin contar aquellos que están desaparecidos, luego son encontrados, pero el registro no lo actualizan por algún motivo, porque la realidad es que tampoco son capaces de aceptar algo muy claro. Por más que el último informe así lo diga, no hay 114,000 desaparecidos en México. Es menor. Hay 114,000 denuncias de desaparecidos. Denuncias. Eso es lo que estábamos comparando con Estados Unidos, con la Unión Europea. Porque los desaparecidos no se pueden contar, están desaparecidos. Las denuncias son solamente un instrumento para contabilizar, pero no es de ninguna manera la cifra final. Algunas denuncias se pueden solucionar de inmediato, otras tardan años, otras tristemente encuentran los cuerpos, pero no siempre se actualizan. Algunos desaparecen voluntariamente, se van a algún otro lado a vivir, consiguen otra familia y se van. Lo correcto no es decir que hay 7,500 personas que desaparecen en México cada año. Lo correcto es más bien decir que se registran 7,500 personas al año como desaparecidas. Y esto no son matices, no es semántica, no es una forma de frasear el problema. Es un tema importante, porque la realidad es infinitamente más compleja de lo que nos quieren hacer entender. Nadie se detiene a analizar el tema. Quieren que nos traguemos mentiras. Si quieren hablar de desaparecidos, también tenemos que hablar de otra cosa, de identidad. Y este país tiene un grave problema de identidad. En Guatemala, en Perú, en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, España, Francia, Italia, Alemania, Noruega, en todo el mundo prácticamente, excepto en algunos países de África subsahariana, existe una cosa. Esta cosa se llama Documento Nacional de Identidad o algún nombre en esa calidad. En México no existe. Resulta que en México no hay manera de que todos los mexicanos se identifiquen. El documento que más utilizamos para garantizar nuestra identidad es el INE, la credencial para votar con fotografía. Pero eso es para mayores de edad. Es para quien la saca. En este país resulta que hay una situación. Si no manejas, si no votas, si no vuelas, si no hiciste tu servicio militar, no tienes identidad. Y eso no es normal. Y entonces se vuelve imposible encontrar a una persona desaparecida cuando hay muchos de los casos. Cada una de estas familias, cada institución, a veces tienen un nombre distinto para referirse a la misma persona, porque nadie tiene datos biométricos y en algunas ocasiones nadie tiene nada de nada. Por esto, Sheinbaum, la presidenta, ya lo anunció y lo anunció desde hace tiempo. Es momento de crear un certificado único de población, una identificación que nos permita hacer que todos los ciudadanos en el país, todos tengamos una identidad, incluyendo los niños. Los niños en México no tienen identidad, no votan, no pueden sacar el INE. Si no tienen pasaporte, no vuelan, no tienen identidad.
Porque hay un problema con nuestra identificación oficial. El problema es que no puede ser nada más la credencial para votar con fotografía, porque esto siempre también se ha prestado a que los apoyos sociales se usan de forma electoral. No se tiene que identificar, entregas el INE, a veces no tienes licencia, no hay pasaporte, el INE, y entonces se termina haciendo una transacción por el apoyo social. Este documento además ayudaría a encontrar a la gente perdida. Un documento que sea requerido para cualquier trámite, el que sea. Hay que ser claros. Hay que terminar con estos tiempos en donde hay gente que se puede subir a un camión sin presentar identificación, que puede recibir atención en una clínica de la farmacia particular junto a su casa sin presentar algo que acredite quién es. Pueden ingresar a un hotel sin que sepamos quiénes son. No es esto para atentar en contra de las libertades. No es para que Claudia Sheinbaum sepa en cada momento en dónde estás. Pero es para otra cosa. Es para que cuando una madre no encuentra a su hijo en Guadalajara, pueda acreditar que fue visto por última vez cuando entregó su identificación subiéndose a un autobús rumbo a Teuchitlán, Jalisco, que presentó un documento con sus datos biométricos que permiten saber con certeza que esa persona estuvo ahí. O que cuando un padre desesperado busque a su hija en Tuxtla Gutiérrez, las autoridades puedan saber, después de haber tenido la autorización judicial que corresponde, si ingresa a un cuarto de hotel en Tijuana. No es infringir las libertades. Esto es comprender que hay miles de familias que buscan a sus seres queridos con desesperación en todo el país y que el gobierno tiene instrumentos que son muy limitados para ayudar. Porque piden que se solucione el problema de los desaparecidos. Pero cuando la presidenta dice, perfecto, vamos a solucionarlo, esto es lo que necesito para avanzar en el tema, ahí también se oponen. Piden que se solucione, pero nunca aceptan darle las herramientas para solucionarlo. El tema es grave, el tema es sensible. Hay mucho por hacer. Mucho también se ha hecho ya. Pero otra vez, el tema es grave, el tema es sensible. Pero el punto de este video es decir, que ciertamente, no hay duda, ciertamente el tema no es ni tan grave, ni tan sensible como Alito Moreno nos quiere hacer creer que es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue SDP Tarde.